Buenas tardes, chicos. Hoy lunes 15 de septiembre queremos dar la bienvenida al cuarto concurso Desafío Inversionista Junior. Por favor, les voy a pedir que si tienen algún celular, lo apaguen o lo pongan en modo silencio, por favor. Esta tarde tenemos al vicedecano de la carrera de contabilidad, el profesor Sergei Udolkin, que está aquí a mi costado. Él les dará la bienvenida acerca del concurso y también la capacitación la brindará hoy día el profesor Guillermo Rusiman. Gracias, espero que sea de su agrado. Gracias, Cecilia. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Eso está bien, ¿no es cierto, Guillermo? Ok, estimados alumnos de los distintos colegios participantes, quiero en nombre de la carrera de contabilidad de la Facultad de Ciencias Empresariales darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a la Universidad del Pacífico y ciertamente a este concurso Desafío Inversionista Junior. Este concurso, como ustedes habrán podido observar por la información que les ha llegado, es organizado en forma conjunta por la Universidad del Pacífico a través de la carrera de contabilidad y por la Bolsa de Valores de Lima. Esta versión es la cuarta versión ya que realizamos del concurso, digamos con un formato similar en todas las versiones, y creo que es importante resaltar que en esta oportunidad el concurso parece que va a estar bastante interesante porque están participando más de un centenar de grupos de distintos colegios, creo que son alrededor de entre 112 y 115 grupos más o menos, de los cuales son aproximadamente más de 2 decenas de provincias también, es decir, tenemos de todo el país grupos que van a estar participando y creo que eso es interesante, sobre todo que pueda hacerse este concurso que en su primera versión sí fue Lima, pero a partir de la segunda versión fue en realidad a nivel nacional y vemos que cada vez tenemos más participantes de otras ciudades fuera de Lima. A todos ustedes lo primero que hay que hacer es felicitarlos por haber tomado esta decisión de participar, ¿no es cierto? Ustedes van a dedicar su tiempo, pero les aseguro que va a valer la pena. Va a valer la pena porque nosotros de alguna manera cuando planteamos este concurso lo vimos no solamente como un concurso, en realidad nosotros lo vimos como dos cosas complementarias. Por un lado la parte educativa y por otro lado el concurso mismo. Por eso es que el día de hoy ustedes están iniciando un curso que tiene relación con las finanzas, la bolsa de valores de alguna manera, y que es parte de la capacitación que van a tener ustedes en estos días. Es decir, nosotros nos interesa que además tengan aprendizaje, que no solamente vengan a concursar, sino que tengan un valor agregado en conocimientos que es fundamental, y que conozcan de una u otra forma la lógica cómo opera el mercado de valores. Porque mucho lee uno los periódicos permanentemente que el mercado de valores ha subido las acciones, han bajado, pero a veces uno no entiende cuál es la lógica de este mercado y a través evidentemente de este concurso van a tener también ese tipo de conocimiento. Y por otro lado, así como nos preocupamos de toda la parte, digamos, de base previa, también va a haber la otra parte, es la aplicación misma, ¿no? La aplicación ya es con información de la misma bolsa de valores, van a trabajar con simuladores reales de la bolsa de valores, es decir, el concurso está hecho para que manejen en realidad datos reales de empresas, ¿no? Yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para mencionarle que normalmente nosotros en la universidad realizamos diferentes eventos que a ustedes le podría de alguna manera permitir conocernos mejor, conocer a la UP como nosotros solemos llamarlo. Y en tal sentido es que yo los invito a visitar a ustedes nuestra página web, donde ustedes podrán ver toda esta información, sobre todo porque nosotros tenemos diferentes talleres y conferencias que van dirigidos a alumnos como ustedes y que puede ser de su interés. Igualmente, y esto es parte importante,
es que no dejen de considerar, evidentemente, esa carrera como una alternativa para ustedes, pero ustedes deciden, ¿no es cierto? Para finalizar, sencillamente esta breve presentación, porque lo mío básicamente es darle la bienvenida, yo quisiera desearle a todos ustedes el mejor de los éxitos, pero principalmente que tengan un buen aprendizaje a través del mismo concurso. Mis felicitaciones, mucha suerte a todos, y yo solamente me queda pasar al profesor Guillermo Runciman, quien se va a encargar de aquí hasta el final del tiempo asignado al día de hoy para hablar sobre temas de finanzas. Muchas gracias y suerte a todos. Te dejo, mi estimado Guillermo. Muy bien. Suerte. Ahora, Chao, Cecilia. espérate, no saludo, yo te aviso. ¿Ya? ¿Te aviso? Hola. El viejito que tienen delante tiene 65 años. Yo trabajo ya 25 años en esta universidad. Evidentemente tengo muchos más años que los que he trabajado acá. Antes he estado metido siempre en el mundo financiero, ¿no? Finanzas es todo un tema. La palabra finanzas viene de fides. De fides procede el concepto de la fe. Y cuando uno habla de plata, uno piensa, ¿y qué es esto de la fe en la plata? No es en la plata la fe es en las personas. Cuando yo ahorro en un banco mi plata, yo tengo que tener fe en ese banco que no se va a tirar mi plata. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo un trabajo de fe, de credibilidad. Por eso hay un banco grande en el Perú que se llama de crédito, viene de credibilidad. Todo lo que es finanzas tiene que ver con la confianza que yo pongo algo en el futuro. Y el futuro lo pongo al manejo no solo de mis manos, sino al manejo de otras manos. Cuando yo ahorro en un banco, estoy poniendo mi plata en las manos de otros, para que otros la manejen, pero yo quiero que la manejen bien, ¿no? Que no desaparezca mi plata, que me paguen lo que yo deposité más mis intereses, ¿no es cierto? Eso es lo que yo espero de un banco. Y en general en finanzas pasa eso. En finanzas todo se basa en la fe. Después el banco agarra mi plata y se la presta a otras personas. También el banco tiene que tomar medidas de fe con respecto a otras personas. Si no confía plenamente, porque nadie le puede leer la mente al otro, ¿no? Como nadie le puede leer la mente al otro, el banco toma garantías, ¿no? Y firma contratos. Esos contratos tratan de que el banco pueda recuperar lo que depositó en manos de otros para financiar proyectos de inversión, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es si las finanzas solo se basan en bancos o se puede basar también en otro tipo de actividades, que es lo que nos va a acercar al tema al que nos estamos metiendo, que es el tema de la bolsa de valores. Lo primero que vamos a ver entonces ahora es un gran proyecto que puede generar interés en muchos de ustedes por las características que vamos a ver. Cecilia, ponemos entonces eso. Estos micrófonos. Vamos a ver un proyecto de energía. Energía es muy importante para que puedan haber fábricas, para que pueda haber muchas cosas. Esto es un inmenso vidrio, un vidrio de 7 kilómetros de diámetro, con una chimenea al centro. Este vidrio tiene forma cónica, muy leve pero cónica. Por el borde del vidrio está sobre el suelo, circula el aire, circula nomás, pero
cuando el sol cae sobre el vidrio, se calienta el aire que está debajo del vidrio. El aire caliente siempre sube. Los globos aerostáticos le meten fuego para que se caliente el aire y por eso sube. Y la única manera de escaparse que tiene el aire caliente es ir hacia el centro y mover esas turbinas que han visto ahí. Esas turbinas generan energía eléctrica. La chimenea es inmensa, como pueden ver acá, y como pueden ver también cómo es la estructura de la chimenea. Alrededor tiene concreto, pero tiene unos tijerales de metal que van sosteniendo. El calor del medio ambiente es de 30 grados, pero debajo del vidrio llega a 70 grados y mueve las turbinas a 15 metros por segundo, y eso genera energía. Luego, el aire caliente se va por la chimenea, hacia arriba, por el tiro de la chimenea, generando 200 megawatts de energía eléctrica. 200 megawatts es más o menos la sexta parte de lo que Lima consume. De tal modo que si ponemos una de estas centrales de energía en alguno de los sitios donde hay más calor en el Perú, como en los desiertos de Sechura, en Talara, ¿no es cierto?, o en la zona de la Pampa de Majes, en Arequipa, podemos tener energía para mover muchas cosas en las actividades económicas que se puedan tener. Una de las cosas que más sueño yo es que en el Perú haya una red de trenes, de ferrocarriles, que vayan por toda la costa, después por toda la sierra, verticalmente, por la ceja de selva, y después transversales, trenes transversales. Y la mejor energía, la más barata que puede haber es esta, porque casi no cuesta hacerla, solo cuesta la estructura. ¿Me explico? Cuesta la estructura, la energía es limpia, no es como la energía térmica que quemas petróleo para tener, ¿no?, energía eléctrica. No es como la energía hidroeléctrica, que si bien la energía hidroeléctrica es limpia, hay que hacer muchos sacrificios. Uno de los sacrificios es, imagínense, ¿ya? Viene un río bajando, ¿no? El río baja, y para hacer una central hidroeléctrica tienes que hacer una presa para retener el agua. Por consiguiente, si haces la presa, tienes que inundar todo lo anterior que vino del río, toda la zona que antes era de cultivo la tienes que inundar, toda la gente que vive ahí la tienes que sacar. ¿Para qué? Para tener energía eléctrica. Sin embargo, con este tipo de energía, tú puedes poner esto en un desierto donde no molestas a nadie, porque no hay gente en el desierto. ¿De acuerdo? Y entonces, este tipo de energía es muy interesante. Para resolver algunas preguntas, el proyecto, sí. Está acá, ¿no? A ver qué sale. Ese es el PDF. ¿Está acá? El PDF. Para resolver algunas preguntas, ahí me quedé, ¿no? ¿No carga? Bueno, ¿no quiere? Bueno, lo explico, para resolver algunas preguntas, como por ejemplo ese calor, ¿no?, que sí hay de día, puede seguir generando electricidad en la noche. Lo que pasa es que debajo del vidrio se pueden poner unas bolsas negras con agua. Durante el día, el sol calienta las bolsas negras y el agua normalmente se enfría más despacio que la tierra. De tal modo que cuando ya llega la noche, el calor ya no viene del sol, sino que sale de las bolsas y sigue manteniendo el flujo de aire hacia la base de la chimenea, o sea, hacia las turbinas. De tal modo que prácticamente se mantiene constante la generación de electricidad, que por red de transmisión eléctrica la puedes llevar a cualquier sitio del Perú. Por ejemplo, la podrías llevar a esa red de trenes de ferrocarriles. ¿Sí? Una pregunta, pero hay
En este proyecto no hay agua. No, las bolsas se calientan porque las cierras herméticamente y se enfrían y se calientan, nada más. Porque no se evapora el agua de las bolsas. Es una bolsa de plástico que está sellada con el agua adentro. Entonces el agua se calienta y luego en la noche se enfría, ¿no? Pero sigue estando el agua allí para el día siguiente. Entonces no hay desperdicio del agua. ¿De acuerdo? Está bien la pregunta, está bien. Hay que usar la cabeza siempre para preguntar todo lo que puedan ser cuestiones. El hecho, por ejemplo, es que ese proyecto que hemos visto en el video, primero no es una locura de alguien que se le ocurrió y hizo una filmación, así un video. Ya existe en España una central de esas, o sea, un vidrio con su torre. No es tan grande como la que hemos visto hoy, es más chica, no produce 200 megawatts como acá, pero produce 50. Y en este momento están haciendo en Australia una igual, una grande, una de 200 megawatts. Si nosotros tuviéramos eso, ¿se imaginan todo lo que se podría hacer en el Perú? Teniendo buena cantidad de energía, esto sería la oferta de energía. Y la demanda de energía podría ser la red de trenes o las fábricas que se puedan hacer porque ahora sí tienen energía para funcionar con sus máquinas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si nosotros acá decimos que vamos a hacer una empresa para hacer una planta así? ¿De acuerdo? Todos nosotros vamos a ser socios. Vamos a ser socios y vamos a tener esa planta. Mira, si sumamos la cantidad de plata que cada uno de nosotros tiene, yo por supuesto soy profesor universitario, mi sueldo no me hace millonario ni nada por el estilo, entre nosotros no vamos a poder juntar toda la plata necesaria para hacer una planta así, de energía. La planta, según los datos que tengo y que la máquina nos ha jugado una mala pasada, cuesta 606 millones de euros. Es carísima. ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo hago yo para que no perdamos la iniciativa? Y digamos, eso necesita el Perú, vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Ah, gracias. Sí, ahí viene una pizarra, creo, ¿no? Ya. Hay un ricocito. Sí, mejor arriba, sí. Ahora, para que una pizarra funcione, se necesitan plumones. ¿Hay o no? Ah, sí, mira, hombre precavido. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, ahí está todo perfecto, gracias, hermano. Bueno, entonces, si queremos tener un proyecto así, necesitamos 600 millones de euros, 606 millones de euros. ¿Cuánto es eso? Para nosotros es toda la plata, ¿no es cierto? Y no la tenemos. No la tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer para que otros que sí la tienen digan, me meto en eso, invierto en eso? ¿Ah? Tienes que tener un buen plan. ¿Qué más dices? Convencerlos de que inviertan en ti. ¿No es cierto? ¿Cómo lo convencemos? ¿Cómo nos van a creer? Si eso es una figurita nomás, una peliculita. ¿Cómo? Para que eso funcione, el proyecto tiene que ser viable. Tienes que demostrar que es viable. Lo que no pudo salir ahora en la pantalla es cuánto cuesta la operación de ese sistema. O sea, hacer que primero lo construyes, pero construirlo, a partir de ahí, cuando ya funciona y comienza a generar electricidad, tú tienes que mantener eso funcionando, tienes que cuidarlo, tienes que tomar las medidas de que no vayan a haber terrucos por ahí que vayan a romperte los vidrios, ¿no?
tienes que ver la manera de protegerte contra terremotos. Un terremoto te puede tirar abajo la torre también, ¿no es cierto? ¿No? Una serie de medidas. Medidas que pueden ser tanto medidas físicas como, por ejemplo, tener un sistema de estabilización de la torre, incluso ante posibles movimientos telúricos, ¿no? La chimenea, por ejemplo, tiene un diámetro de 160 metros. Es una cuadra y media de diámetro. Es más del doble que el Empire State. Ya han visto, ¿no? En la comparación de tamaños. Tendrías que de repente tomar un seguro contra el riesgo de terremotos. ¿De acuerdo? El seguro, si hay un terremoto, el seguro está obligado luego a construirte de nuevo la chimenea. Y bueno, todo eso es la construcción del aparato, pero luego el funcionamiento cuesta solo 7 centavos de euro por cada kilowatt hora que produce. Mira, es ahí donde vas a poder hacer la proyección, ¿no? Hacer convincente de que alguien invierta ahí. Por ejemplo, si yo tengo una inversión, y miren cómo voy a trabajar mi línea de tiempo, ¿ya? En una línea de tiempo voy a poner la inversión como un sacrificio que todo el que pone su plata va a hacer, porque va a dejar su plata confiada al proyecto. Y ese sacrificio lo pintamos así: 606 millones de euros. Sacrificio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si cada kilowatt que yo vendo a mí me cuesta producir los 7 centavos de euro, yo tendría que tener la capacidad de venderlo a más de 7 centavos para ganar en cada kilowatt hora que vendo algo. Y entonces eso me va a dar lo que se llaman flujos de caja futuros de mi proyecto. Flujos de caja futuros, ¿no? En el futuro, aquí flujos de caja que van a hacer que yo en primer lugar piense en recuperar esta inversión y luego en ganar algo más de lo que puse. ¿No es cierto? Esa va a ser la manera de desarrollar un proyecto. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dime. Flujo de caja. Claro, o sea, yo hago funcionar mi máquina, mi torre, el vidrio, comienza a generar electricidad, pero yo tengo que vender esa electricidad. Entonces, si la vendo, por ejemplo, vendo a 10 centavos de euro por cada kilowatt hora, yo estoy ganando una diferencia de 3, porque mi costo es de 7. Entonces, esta flechita de acá viene a representar la diferencia entre 10 menos 7. ¿De acuerdo? O sea, 3 por cada kilowatt. Pero acuérdate que esto no produce kilowatts, esto produce megawatts. Entonces, mira todo lo que puedes vender. Si te digo que una sola torre de estas genera toda la electricidad que consume la sexta parte de Lima, es una inmensidad, ¿no es cierto? Imagínate que decidas tener un tren, comienza de Tumbes hasta Tacna, ¿no? Que vaya por toda la costa. Si a alguno de ustedes, por ejemplo, le gusta irse a juerguear en verano a Asia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los peligros de irte a juerguear a Asia? Primero, te juntas con tus amigos, uno que tiene carro que te lleva. Riesgos en la carretera hay. A veces se atola la carretera. Hay mucha gente yendo a juerguearse a Asia, ¿no es cierto? Llegas a Asia y te juergueas. Sí, y no solo bailas, sino también le das. ¿No? ¿No? Y después, el regreso es más peligroso justamente porque estás, ¿no? Y de tanto bailar también te cansaste, o sea, ya sea si no tomas o si tomas, la cosa es peligrosa. ¿Qué pasaría si tendríamos un tren que lo tomas en el centro de Lima? Tus padres te llevan al centro de Lima. Dime, ¿no es más vacilón irte en el tren con todas tus patas ahí en lugar de que en cada carro vayan 5?
Uno es más seguro, dos, llega más rápido. Porque ahora los trenes que funcionan con este tipo de energía corren tranquilamente un promedio de 150 kilómetros por hora. Y nadie los para. Sí. Pero si ese proyecto fuese viable, se hubiese hecho hace mucho tiempo en muchos países. ¿Por qué no en España? ¿Ah? Si ese proyecto fuese viable, se hubiese hecho ya en muchos países. Sí. Ay, no, pero no lo apabullen, pues. Está bien, hay que contestarle. A ver. Primero, es tecnología nueva. A pesar de que todo el mundo hace muchos años sabe que el aire caliente sube, a nadie se le había ocurrido antes hacer una planta así. Y esto es relativamente nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, el prototipo está en España. O sea, el primer caso. El segundo lo están haciendo en Australia, ya más grande. Tercero, como no hemos podido ver el documento de los creadores de este sistema, estos creadores son valientes, han dicho sí, a mí me parece que esto funciona. Y no solo funciona, sino que por si acaso, estos son mis nombres, estas son mis direcciones, mis teléfonos y mi correo electrónico. Entonces, la curiosidad que debe tener uno siempre, sobre todo si estás en una universidad. En una universidad no debes ser castigado por ser curioso, al revés. En la universidad es una virtud ser curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu objetivo es saber, y la única manera de saber que tienes por iniciativa propia es que seas curioso. Entonces la curiosidad que hace que este viejo de acá resulte siendo más curioso que muchos jóvenes, se ha puesto en contacto con los señores que han hecho este proyecto. Y les pregunté, ¿ustedes creen que en el Perú se podría hacer? O sea, no simplemente porque no se ha hecho, sino, ¿ustedes creen que en el Perú se podría hacer? Y me han mandado un planisferio del mundo con las zonas de mayor calor en el mundo. Y justamente las zonas de mayor calor son Australia, son el norte de África, en la parte sur de África también hay bastante calor, y en la zona de Perú y Chile, ¿no? En Estados Unidos hay poquito, en España hay menos calor que acá. Por eso que el de España no puede funcionar tan eficientemente como sí podría funcionar acá. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que también se necesita, como ya dijimos, plata. Y se necesita que haya gente con ganas de hacer las cosas, para la cual no solo se necesita plata, sino neuronas, ganas de hacer las cosas. Confianza, ¿no es cierto? Una organización que esté dispuesto a trabajar esto. Entonces, lo que nosotros con la técnica que manejamos en el área de finanzas debemos hacer es justamente demostrar que estos flujos de caja sí pagan esta inversión. Y no solo pagan, sino que les puede dar muchas ganancias. ¿De acuerdo? Y entonces, estas personas de acá, que invierten en esto, la gran parte de los que invierten en esto, pueden comprar acciones de esta empresa. ¿Qué cosa es una acción? Justamente es un título que dice, yo puse la plata para este proyecto, por consiguiente, yo soy dueño parcial de este proyecto. ¿No es cierto? Si pones mucha plata, serás el dueño de una gran parte, ¿no es cierto? Todos serán porcentajes del valor de tu proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, ¿por qué cuando comenzamos a hablar un curso sobre bolsa de valores, no empiezo definiendo la bolsa de valores? Porque lo más importante de los valores es el proyecto real que está detrás. Tiene que haber algo que sí genere valor para que luego el papel, que se llama acción, tenga valor. Si no, el papel no tiene valor, es un papel. ¿De acuerdo? Y entonces por eso se llaman documentos de valor, ¿no? Bolsa de valores es un lugar donde se concentra la negociación de los valores. Luego lo vamos a ver con más detalle más adelante, o sea, en las cosas que van a venir después acá. Pero está claro, nosotros, ya dijimos, simulemos que somos los socios, por el hecho de hacer el estudio del flujo de caja que demuestra que el proyecto es bueno, si es que demostramos eso, por supuesto, ¿no? Que el proyecto es bueno y que tiene rentabilidad,
¿Cómo se mide la rentabilidad? Claro, eso, lo primero es eso, ¿no es cierto? Esperar el retorno. No tiene mucha gracia invertir algo para que te vuelva a caer la misma cantidad. Tiene que ser más, ¿no? Tiene que caerte más. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Ganancia y en cuánto tiempo te lo dé. Ganancia y en cuánto tiempo te lo da. Exacto. Entonces, hay una fórmula que es la fórmula de la rentabilidad, que no es muy complicada. O sea, es lo siguiente. La rentabilidad está determinada por la cantidad o el precio de la acción que tú pones en el momento cero. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué piensas hacer tú cuando tienes una acción, o sea, un papel que te demuestra que tú eres el dueño? Que no solo has invertido esto, sino que en el futuro lo que te conviene es venderlo más caro para que tengas una ganancia. ¿No es cierto? O sea, el precio en el momento que lo vendes sea mayor que el precio en el momento que lo compraste, en el momento cero. ¿De acuerdo? Y además, cuando tú eres accionista de una empresa, la empresa al final de cada año te da lo que se llaman dividendos, o sea, la ganancia que debe haber. ¿De acuerdo? Y eso se escribe así, más los dividendos en el momento futuro, o sea, en el momento 1, el momento en que lo piensas vender. Pongámosle números para entenderlo bien. Si yo invierto 50 unidades monetarias, 50 unidades monetarias pueden ser 50 soles, 50 centavos, 50.000 soles, lo que quieras, ¿no? Y luego, dentro de un tiempo, la acción que compraste y que te costó 50, la puedes vender en 60, le restas de los 50 y te da una cantidad. Si además esto te da un dividendo de 10 unidades monetarias más, entonces lo que tú vas a tener aquí es 10 más 10, 20 entre 50. 20 entre 50 es ¿cuánto por ciento? ¿Saben sacar porcentajes? 40% de rentabilidad. ¿No? 40% de rentabilidad. Tú dices, ajá, eso me conviene. ¿Cuánto me pagan a mí en el banco si yo invierto mi plata dejándola en una cuenta de ahorros de la que hablábamos hace un rato? 1%, 2%, una porquería te dan en el banco. Entonces aquí te das cuenta que este proyecto, si bien tiene más riesgo que dejar tu plata en el banco, y tiene más riesgo, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si se cae la torre? ¿Qué pasa si se rompe el vidrio? ¿Qué pasa? Etcétera. Hay varios riesgos. Pero al tener varios riesgos, tiene también más rentabilidad. ¿De acuerdo? Y entonces, si se toman medidas de seguridad, los riesgos son controlados, y entonces tú llegas a sacar acá lo que se llama 40% de rentabilidad. Entonces, si tú le demuestras a la gente que aquí puede sacar 40% de rentabilidad, la gente dice, ajá, yo que tengo 40 millones de dólares, lo pongo. ¿No es cierto? Con 40 millones de dólares, ¿qué significa? Que yo pongo aquí 40 millones de dólares y que luego, o 50 millones de dólares, ¿no es cierto? Para hacerlo más fácil, luego al final del año de un periodo determinado, la acción en el mercado ya no cuesta 50, sino cuesta 60. ¿Por qué? Porque la empresa está progresando, está vendiendo energía, la gente compra la energía, se ha hecho otra empresa paralela de red de trenes que demanda energía y me pagan más. Entonces todo eso le va dando valor a la empresa. ¿De acuerdo? Hace que la empresa entonces ya no valga 50 millones, sino 60 millones, la parte que yo puse. Y si además me da dividendo de 10 millones, entonces voy a tener una rentabilidad del 40%. Y entonces esas personas van a decir, ajá, me quedo en esa empresa y sigo invirtiendo ahí. O si quiero plata, necesito plata porque algo pasó en mi familia y hay que repartir la plata, ¿no? Vendemos las acciones. ¿Dónde la vendemos? En la bolsa de valores.
¿no es cierto? ¿Y a cuánto la vendes? Ya no la vendes a 50, sino a 60. ¿De acuerdo? Habrá alguien que la compra, ¿por qué? Porque piensa seguir ganando después. Y ese es el fenómeno en el que estamos. Los papeles, repito, y esta es la moraleja de esta primera parte, los papeles tienen valor cuando lo que hay detrás es un proyecto real que sí te da la perspectiva de crecimiento de valor. ¿De acuerdo? Ese es el sentido por lo cual hay gente que requiere de la bolsa. ¿Por qué? Porque la empresa no te va a devolver el dinero. Si tú dices, oye, yo te compré 50 soles la acción, devuélveme mi plata, la empresa te dice, no, un momentito. Y enseguida vamos a ver entonces, ahora sí, la parte del PPT. ¿Ya? ¿Me ayudas a pasarlo? ¿Qué son los valores? ¿No? Entonces, ahora sí, me pongo acá y cualquier interrupción, por favor, en cualquier momento. Es importante entender la base de esto para que luego no tengan problemas en su práctica en la bolsa de valores. ¿No es cierto? Sí. Dividendos. A ver, sí, es la ganancia, pero vamos a darle forma. Lo que pasa es que una empresa, cuando trabaja, tiene su contabilidad. ¿No es cierto? Acuérdate, el que ha venido a presentarnos es el vicedecano de contabilidad de la universidad. ¿Por qué ha venido él? Porque hasta el año pasado, en la universidad, los cursos de finanzas se dictaban desde el departamento académico de contabilidad. ¿De acuerdo? Recién a partir de este año, los profesores de finanzas hemos cambiado de departamento por una decisión política en la universidad y se ha creado lo que se llama el Departamento Académico de Finanzas, que depende de la Facultad de Economía. O sea que simplemente me han pasado a otra planilla de acá de la universidad, ¿no? Entonces, muy importante es la contabilidad. La contabilidad, ¿qué cosa te dice año a año? Te dice cuánto ganó, cuánto perdió la empresa, ¿no? La acción puede quedarse valiendo 50, puede subir o puede bajar, pero la actividad de la empresa puede llevar a que hayan utilidades al final de año. Y esas utilidades hay que decidir qué se hace con ellas. O la reinviertes en la empresa y de repente amplías lo que ganaste, lo usas en una nueva torre, ¿no es cierto?, para dar más electricidad, porque digamos la demanda de electricidad creció, ya no solo hay trenes, sino en la red de trenes hay empresas que están demandando electricidad. Por ejemplo, en una zona tú puedes producir, en una zona agrícola del Perú tú puedes producir duraznos, frutas, ¿no es cierto? Pero el negocio de los duraznos no basta con finalmente vender el durazno fresco, la fruta, porque se malora rápido. Entonces de repente decides hacer lo que se llama ya no agricultura, sino agroindustria. Y conviertes los duraznos en duraznos al jugo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Pero eso ya necesita una fábrica, que tiene que tener luz, que tiene que tener máquinas, sistemas de frío para mantener, ¿no? Y eso demanda otra vez más electricidad. ¿Qué pasa si estás en un lugar de la sierra donde hoy día no tienes electricidad? ¿Te das cuenta? Por eso la demanda de electricidad también sube, porque hay una nueva planta allí. ¿De acuerdo? Entonces, esta empresa puede producir utilidades, y una cosa puede ser ampliar la planta, y la otra cosa puede ser también repartir las utilidades entre los socios. Esa repartición de utilidades son los dividendos. ¿De acuerdo? Eso es la repartición de dividendos. Y si tú tienes acciones en la bolsa, cuando hay dividendos, a ti te tienen que dar tus acciones en la bolsa. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Vamos a ver entonces, ¿qué hemos puesto por acá? Por si acaso yo, como soy viejo, no, a los PPTs no acostumbro ponerle colorcitos, nada de frente, así nomás lo que se tipea, ¿ya? Poquito de color hay por ahí, pero solo para las preguntas claves. ¿Qué cosas son valores? Primero es que es invertir, de alguna manera lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos decidido invertir en nuestro proyecto de inversión. ¿Por qué hemos decidido invertir? Porque el proyecto va a ser rentable. Va a ser rentable. Ojo, no solo va a ser rentable,
no solo se fijen en la plata, va a cubrir una necesidad insatisfecha de la sociedad, que es la razón por la cual la gente paga la electricidad. Lo primero, lo más importante no es la plata. Lo más importante es que cumplas una necesidad insatisfecha de la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? Electricidad. Si tú le das electricidad, entonces la sociedad te va a pagar por eso. Si la sociedad no necesita electricidad, no te va a pagar por eso. ¿Qué pasa si yo hago mi torre bien bacán y no sube la demanda de electricidad? Voy a tener que vender la electricidad ya no a 10 centavos, sino a 9, a 8, y de repente pierdo. ¿No es cierto? Y de repente pierdo. ¿Qué cosa tengo que tratar de ver? Que haya mercado para vender mi producto. O sea, que haya gente que necesita el producto, ¿no? ¿Esta es una necesidad real? Sí, porque si quieres que haya desarrollo en el Perú, tiene que haber una necesidad real. Hay gente que se dedica a crear necesidades, que en el fondo no son necesidades, sino caprichos. ¿Ya? Por ejemplo, tú quieres movilidad, y entonces tienes para escoger, o me compro una Harley Davidson o una moto china. ¿Ah? Las dos son movilidad, ¿no es cierto? La moto china es mucho más barata. ¿Por qué es mucho más barata la moto china? ¿Ah? La mano de obra china es más barata, calidad de repente un poco menor. La Harley Davidson te vende marca y tú compras marca, pero los dos te dan movilidad, prestigio. Además, ¿sabes lo que hace Harley Davidson? Harley Davidson, pudiendo tener una planta para producir tantas motos como los chinos, no produce tantas motos como los chinos. Al propósito produce escasez de motos. Para mantener, no, antes que oferta y demanda, es para mantener la exclusividad. Exclusividad. Te venden exclusividad, sí. Ya. Funciona, ya. Dale. ¿Qué sucede si inviertes sí. en un proyecto como este, que al investigar, hacer tu estudio, resulta que es rentable? Ya. Pero sucede algo con el proyecto, es decir, no sé, por ejemplo, en el caso de terremoto, el generador, por ejemplo, de un terremoto y se destruye el vidrio, entonces, obviamente, ahí al principio era rentable, pero ya comienzas a hacer una pérdida de dinero. Así es. Pero no puedes vender tu acción tampoco porque nadie la quiere comprar. ¿Qué haces en esa situación? Bueno, ahí hay siempre varios casos. Ojo, hemos hablado de que existe el riesgo. El riesgo es que pasen todas esas cosas que estamos diciendo. Que de repente no hay demanda para tu electricidad, que es más simple que se te rompe el vidrio, por ejemplo. Simplemente no hay gente que te quiera comprar, pues. ¿De acuerdo? Entonces ahí vas a tener que usar otras técnicas de elaboración de proyectos. Hay unas cosas que cuando entren a la universidad las van a aprender más fácil, que se llaman opciones reales, en las cuales tomas medidas de seguridad ante la incertidumbre que puedes tener tú con respecto al mercado. O sea, si te compran o no te compran tu producto. Pero también hay situaciones como la que dices, que puede haber un terremoto, se te cae la chimenea, se te rompen los vidrios, y entonces en ese caso tienes que tomar también medidas de prevención. ¿Qué es una medida de prevención? A ver, si yo tengo una empresa que produce colchones y tengo mucho material inflamable, tengo una fábrica, el local cuesta, un seguro, también extinguidores, ¿no es cierto? ¿No? Chorritos de agua, para el caso de, ¿no? Diferentes cosas que hacen que tu empresa valga más justamente porque tienes esas medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Justo porque tienes esas medidas de seguridad. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es ver la manera de amortiguar los riesgos. ¿De acuerdo? Prevención, tomar prevención, ¿no? ¿Está tu pregunta respondida? Sí. Ya. ¿En qué estábamos entonces? No. Estábamos en el flujo de caja, y este flujo de caja
Y este flujo de caja se puede ir moviendo. Miren, acá incluso lo he hecho no uniforme. Todas las flechas pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque puede haber una huelga de los trabajadores, pues. ¿No? Una huelga que te para por unos días la generación de electricidad. Ya no vendes tanto, tienes que vender un poco menos. Hay riesgos. ¿De acuerdo? Hay riesgos. Eso es lo que significa ser un inversionista. Un inversionista asume riesgos. No hay cosa que vayas a hacer hacia el futuro que no tenga riesgos. Hasta poner la plata en el banco tiene un riesgo. El banco puede quebrar, ¿no es cierto? Claro, en los bancos hay un sistema también de seguro, ¿no? Que se llama el seguro de depósitos. ¿Ah? Que brinda la SBS. Pero, claro, los bancos pagan ese seguro, no pagan su prima de seguro. Y entonces, son mecanismos para amortiguar los riesgos. ¿De acuerdo? Pero que no hayan riesgos, nunca es cierto. ¿No? Nunca es real que no hayan riesgos. El hecho es que como inversionista tú tienes siempre que asumir riesgos, pero tienes que ver la manera en que esos riesgos sean controlados. Un riesgo controlado significa toma medidas para que, en el caso del riesgo, tu pérdida sea la menor posible. ¿De acuerdo? Y estaba diciendo que hay técnicas en la universidad que la vas a ir aprendiendo, que son, por ejemplo, las opciones reales. Después eso, ahora los voy a marear si les hablo de opciones reales, pero hay varios mecanismos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es invertir? Es poner capital de riesgo, ¿no? Poner plata para que yo tenga la posibilidad de tener una ganancia. Lo que debo tratar es que esa posibilidad sea la mayor posible, ¿de acuerdo? Pero que debo cubrir una necesidad insatisfecha. Y estábamos hablando de Harley Davidson, ¿por qué? Porque finalmente la primera demanda era la demanda de movilidad, pero la moto china también la cubría. ¿Qué pasa si yo quiero movilidad? ¿Por qué me compraría yo una Harley Davidson que cuesta más? ¿Ah? ¿Por? Exclusividad, ¿sí? Sí. Este valor tendría que ser hecho en base a esta medida de exclusividad, que es un valor más subjetivo que objetivo. Es subjetivo, ¿no es cierto? Eso es real, es subjetivo. Sí. Bueno, yo compraría la Harley Davidson porque en todo caso la moto china usualmente no tiene tantos beneficios y se puede malograr y al final lo que salió barato sale más caro. Entonces yo me arriesgaría tal vez en este caso, porque es la única opción, a la Harley Davidson porque la mantendría más tiempo que invertir de nuevo en otra moto china. Puede ser. Pero si yo tuviera la de ustedes, yo creo que compraría la Harley Davidson para que las chicas me miren. ¿No? Esa sería mi primera, ¿no? Mi primera opción. ¿Ah? ¿Para qué? Para atraer la atención, pues. Para demostrar exclusividad. Porque también yo ahí estoy demostrando, fíjense, yo estoy demostrando, mire, yo no soy un pobretón que tiene una moto china, yo soy bacán, ¿no? Hay todas esas cosas. Todas esas cosas tenemos que aprender a evaluar. Y hay que saber priorizar cosas. ¿Por qué yo, en lugar de hablarles ahora de motos, le vengo a hablar de un proyecto así? Porque creo que para un país como el nuestro, más importante es generar condiciones para que toda la gente pueda estar mejor en la vida. Y eso tiene un requerimiento fundamental que es energía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y cuando le hablo de trenes, también, para que nos conectemos más en el Perú, para que de cada sitio del Perú se puedan tener más actividades económicas que haga que la gente viva feliz en su sitio, para eliminar la tendencia hacia la migración. La migración en el Perú no es una cuestión racial. El problema del Perú es el siguiente, yo lo he pintado ahora en un librito que acabo de sacar que se llama Humanizando la Economía. El Perú, si lo ves de sur a norte, es así, son dos rayas. El Perú son dos rayas. Acá está la cuenca del Atlántico, el Amazonas, el Titicaca, para ese lado. Aquí cae el 98% del agua. Miren, estoy hablando de agua que es fundamental para el ser humano.
¿No es cierto? A este lado solo cae el 2% del agua. Y tú no puedes concebir que la gente vive estable si vive acá. No está estable, porque no está en ángulo recto contra el piso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente pasa en el Perú es que esto es un tobogán y la gente se cae a la ciudad. ¿Por qué? Porque no vive estable en su sitio. ¿Por qué? Porque nunca hemos hecho un esfuerzo en el Perú por invertir en los sitios donde se debería invertir. El colmo es que ahora vamos a invertir en la línea 2 del metro, ¿no? Que cuesta 6.500 millones de dólares, todo concentrado en Lima, para hacer 38 kilómetros de tren. Para que parezca país desarrollado, para que parezca. Pero el resto del país, que se friegue, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Miren, en la universidad lo bueno es que se puede hablar con toda libertad, porque hay lo que se llama libertad de cátedra, y podemos ser críticos. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Qué pasa si volteas al Perú y vemos cómo lo puedes estabilizar? ¿No? Si volteas al Perú, vamos a sacar nuestro flujo de cojo de ahí. Si ya no lo ves al Perú de sur a norte, sino lo ves de oeste a este, o sea, como si estuvieras en el mar y miras el Perú. Lo que vas a ver es algo así, donde acá tiende a haber un río. Ese río sale de lo que se llama una cuenca. Una cuenca se arma por todo el agua que cae entre este punto y este punto. Todo el agua que cae acá forma este río. ¿De acuerdo? Y la gente que vive alrededor del río cultiva y hace agricultura alrededor del río. Hace agricultura aquí y acá. Pero otra vez, pueden tener un producto agrícola, pero no tienen energía para hacer un producto agroindustrial de su producto agrícola, para darle durabilidad a su producto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, puedes tener camarones en el río, pero lo único que puedes hacer ahí es vender camarones frescos. Si quieres congelarlos, necesitas energía. Y no tienes energía. Peor todavía, ¿qué pasa cuando no llueve? El río se seca y ni siquiera tienes para tu comida. Entonces es ahí, cuando no tienes para tu comida, que la gente se resbala por este tobogán. El ideal es que tú tengas por lo menos una presa de agua acá, para que te mantenga agua para las fechas en las que no llueve. Y entonces primero garantizas tu comida. Las cosas más importantes primero, ¿me explico? Yo soy, por si acaso, mi formación profesional, yo soy ingeniero economista de la UNI. Y mi preocupación fundamental está en cómo salir, ¿no?, de los problemas más importantes que tiene el Perú. Después, si ya tenemos todos plata, podemos vivir felices y sin envidias con Harley Davidson. ¿De acuerdo? Muy bien, pero lo que yo necesito es agua. Si tengo sistemas eléctricos que vienen de un proyecto como el que hemos visto, entonces aquí yo puedo hacer una fábrica de productos agroindustriales. Y no solo tengo trabajo acá, sino que genero trabajo acá. Y después puedo tener un hotel acá, un hotel. ¿Por qué? Porque de repente en este sitio tengo lindos paisajes que la gente de Lima podría venir a ver acá, y entonces di más empleo. ¿Estabilicé mi comunidad o no? Sí, todavía faltan cosas muy importantes. Si yo tengo fábrica, hotel, y de repente hasta un proyecto minero acá, tengo todo eso, tengo empleos, la gente trabaja, la gente tiene ingresos. Entonces, con esos ingresos, yo puedo garantizar una buena escuela acá, y una buena posta médica acá. Y entonces completé la estabilidad de mi comunidad. Mi comunidad se volvió un sitio atractivo para los turistas de cualquier sitio del Perú. Para eso necesito, segundo problema, sistemas de comunicación que me conecten con otras cuencas, con otras ciudades. Y por eso la idea del tren. Entonces tenemos que tener una idea de desarrollo. Cuando tengas esa idea de desarrollo, ¿qué va a pasar?
vas a tener la posibilidad de inmediatamente estar pensando en proyectos de inversión múltiples. Cada proyecto de inversión múltiple puede hacerse en base al sistema de acciones. Y entonces, las acciones, si ya no quieres tener las acciones, si quieres convertirlas en plata, te vas a la bolsa de valores y la bolsa de valores será más profunda. ¿Qué significa que sea profunda? Que no solo hay empresas mineras en el Perú que cotizan en la bolsa, o bancos, sino que hayan empresas de diferentes tipos que diversifiquen la actividad de producción en el país, que haya más documentos que negociar en bolsa y que hagan que entonces nuestra bolsa sea mucho más fuerte que la que hoy tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora sí, corro por acá para... ¿Cómo el tiempo? ¿Qué hora es, ah? Ya, sí, no, porque no solo se tienen que ir ustedes. Los alumnos míos están en un salón y están viendo todo lo que está pasando acá, ahorita. Y les he dicho, claro, ahí la máquina está, hola chicos. Porque yo tenía clase esta hora y no los iba a dejar por ustedes, porque si no me matan después. Ya. Entonces, ¿qué es invertir? Invertir es, primero, ver si el proyecto vale o no vale la pena. Valer la pena es el concepto más elemental que tenemos. Y lo tenemos desde niños, ¿ah? Cuando tú eres muy chiquito y te llevan a Plaza Vea o te llevan a Wong, ante un conjunto de caramelos, por primera vez en tu vida ves una masa de caramelos ahí de diversos tipos, diversos colores, diversos tamaños, y te dicen, aquí hijito tienes un sol. Tú escoge el caramelo que quieras y te compras con tu sol el caramelo. ¿Cuál escoges? ¿Ah? ¿El más grande? Para que dure, un criterio. ¿Qué más? El más barato para comprar más, también. El que más te guste si es que antes has probado caramelos. ¿No es cierto? Esa es una condición previa, pero sí puedes estar en esas circunstancias. La verdad es como decías tú, ahí atrás, la subjetividad que cada uno tiene sobre el valor. ¿No es cierto? Cada uno valora diferentes cosas, ¿no? Y entonces, cada uno decide de acuerdo a su criterio lo que más le conviene. Uno puede ser por los colorinches, otro puede ser por el tamaño, otro puede ser por el más barato porque así compras más. Y así, diferentes criterios. O si has probado antes caramelos, el que más te gusta. ¿Por qué? Porque al final lo que tú quieres es que ese gasto que tú haces en el dinero valga la pena. Valga la pena. Ese es el concepto más elemental del concepto que después aprendes en la universidad que se llama costo-beneficio. Aquí en este caso, en el proyecto, tenemos un costo de 606 millones de euros, pero esperamos un beneficio superior, es decir, esperamos que el proyecto valga la pena. ¿De acuerdo? Solo que el análisis aquí lo tienes que hacer porque los ingresos no van a venir inmediatamente. Aquí en la puerta de la universidad hay un señor ambulante que trabaja hace muchos años acá, que le dicen el Choche. Todos los alumnos de la universidad lo conocen como el Choche. El Choche tiene plata, ya tiene 2 carros, creo. Durante muchos años ha vendido golosinas, pero su trabajo ha sido un trabajo aparentemente simple. Va en la mañana tempranito, compra en sus proveedores chicles, caramelos, chocolates, etcétera, ¿no es cierto? Y luego se viene acá y los vende. Los vende lógicamente más caro. ¿Es un desgraciado el Choche por eso? ¿Porque le vende más caro lo que a él le costó barato? ¿Sí, no? ¿Ah? Sí, pero ¿en qué se basa el negocio? ¿Qué servicio me da a mí? Eso. Lo que pasa es que yo tendría, si quiero chocolate, yo tendría que irme hasta el proveedor original. Él me da el servicio de traérmelo cerquita. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hace Wong. ¿Te das cuenta? Está haciendo un servicio a la comunidad. Y por eso yo pago la diferencia de precio. ¿De acuerdo? Entonces no llegues a la conclusión que es un desgraciado, ¿no?
Y entonces es un tipo de servicio que hay. Hay bienes y servicios que se ofrecen en la sociedad. Entonces, él invierte comprando temprano en la mañana y en la tarde recibe su ganancia. Y entonces todo se produce en el mismo día prácticamente. Su gran inversión ha sido la carretilla. Hace tiempo. ¿No es cierto? Hace tiempo. Bueno, para un proyecto grande, la gran inversión puedes hacerla en el momento cero, o sea, hoy digamos, los 606 millones de euros. Claro, construir eso no demora un día, demora de repente 1 año y medio. ¿De acuerdo? Pero los ingresos van a darse en el tiempo, en el futuro. ¿De acuerdo? Van a darse en el tiempo. Y por eso hablamos de flujos de caja futuros. ¿De acuerdo? Entonces las inversiones grandes se hacen así, con flujos de caja futuros. Desde lo más simple, el caso del choche, ¿no? Hasta una experiencia de cualquiera de ustedes, voy al cine. ¿Por qué? Porque ya me cansé de estudiar. Voy al cine, quiero descansar. Me voy a ver una película. Fui con mi esposa a ver Avatar. Miren, los dos hemos visto la misma película. La hija de mi esposa, yo soy casado 2 veces. Espero que ahí quede. La hija de mi esposa me dijo que la película era muy buena. Para mí valió la pena, pero para mi esposa no. A mi esposa no le gustó, le pareció que había mucha violencia. Entonces te das cuenta lo subjetivo que es la respuesta ante una inversión. Y en ese sentido tú tienes razón, ¿de acuerdo? La subjetiva es muy importante, las cosas valen para cada persona de una manera distinta. De tal modo que hay una diferencia entre el valor y el precio. Había un filósofo español que decía, el que confunde valor y precio es un necio, decía. Ese filósofo no era tan buen profesor, porque lo que estaba haciendo era que el que no sabe lo que es valor y precio te está insultando, te está diciendo necio, pero no te está enseñando cuál es la diferencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Valor es la apreciación que tú tienes de algo que adquieres o que quieres adquirir. ¿No? Tú valorizas las cosas de una manera. Cada persona le da un valor distinto. Sea la película, sea una buena comida en un restaurante, a ti te puede gustar, a mí no de repente, ¿no es cierto? Y entonces, cada uno sentirá que vale o no vale la pena. ¿Qué cosa? El precio que has pagado. ¿Cuál es el precio? El precio es un acuerdo entre las dos partes. Ya no es una visión individual, subjetiva de cada persona, sino es el valor que una persona acuerda con otra. Eso es el precio. A pesar de que eso te pueda confundir un poco, porque tú vas a Wong y ya ves los precios fijos. Tú dices que no han llegado a ningún acuerdo conmigo. ¿No es cierto? ¿Ah? En el taxi no. Claro, pero entonces hay 2 tipos de precios. Hay uno que se quedó de acuerdo entre las personas. Sí, ese es el taxi. O en el mercado, ¿no? Cuando vas a un mercado de barrio, ahí negocias y, ¿no? Mi mamá era experta en rebajar. Pero en Wong también hay un acuerdo. Porque ¿qué le pasa a Wong si decide un precio y la gente no compra? Tiene que bajarlo. ¿No es cierto? Tiene que bajarlo. Al final es una decisión de ambas partes. ¿No es cierto? Oferta y demanda. El precio entonces es un acuerdo. El valor cada uno lo tiene por su cuenta. ¿De acuerdo? Y es subjetivo. Muy bien. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Ya vimos el choche por un lado, número 2, el cine o un restaurante. Las apreciaciones son siempre diferentes, ¿no es cierto? Todas son inversiones. ¿Qué es emitir un título valor? Un título valor. Cuando el Banco Central de Reserva emite billetes, ¿cuánto creen que les cuesta emitir un billete al Banco Central? El papel, la imprenta. La mano de obra, sí. O tintas, ¿no es cierto? Los relieves, medidas de seguridad del billete. Sí. Pero igualito es para un billete de 10 soles que para un billete de 200. ¿En qué está el respaldo? No, eso era antes. Antiguamente se necesitaba, o el concepto del respaldo era el oro.
Ahora el respaldo es que haya producto, en general en la economía, que haya algo que pagar con eso. ¿No es cierto? Si yo tengo una fábrica de zapatos, produzco zapatos, pero no tengo tienda para vender los zapatos, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Vendérselo a un tendero, a un señor que tenga tienda. Pero ¿qué pasa si el señor no tiene plata para pagármelos al contado? No se lo vendo y me quedo con los zapatos. Busco otra persona, digamos que no hay. Le doy crédito, le digo, está bien, ¿cuándo me los pagas? ¿No es cierto? Y entonces, le doy los zapatos, pero él me tiene que dar un documento firmado que dice que él me va a pagar dentro, digamos, 3 meses, los zapatos. En esos 3 meses, ¿qué va a hacer él? Él va a vender los zapatos a los clientes, y de ahí va a tener plata para pagarme. Pero entonces, ¿qué hago yo mientras tanto, si no he recibido plata por los zapatos que le entregué al tendero? Necesito plata para seguir produciendo más zapatos, si no paro la fábrica. Pido un préstamo al banco, le pido liquidez al banco, ¿de acuerdo? Y luego, el banco se queda sin liquidez porque me la ha dado a mí. Y es ahí donde el Banco Central le da plata al banco comercial, le presta al banco comercial contra el mismo documento. Primero yo recibí la letra, el banco me dio plata prestada como zapatero, y yo le tuve que dar la letra al banco como descuento de letra, así se llama. Y después, para que el banco reciba plata del Banco Central de Reserva, recibe la plata con el redescuento de la letra. Es un proceso de préstamos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a aprender cuando entren a la universidad, ¿de acuerdo? Pero ahí tienes un título valor, el billete que emite el Banco Central es un título valor y tiene un valor superior al de fabricar el billete, porque el billete de 10 soles, fabricarlo cuesta lo mismo que fabricar el billete de 200, el Santa Rosita, ¿no es cierto? Vale igual fabricarlo, pero el valor que se le da está basado en la producción que hay en el país. Si no hay producción en el país, no se deben emitir billetes, porque si no va a haber inflación. Eso también se lo vamos a explicar después. Pero el hecho es que finalmente, el billete es un título valor. Un título valor que en el caso de nuestro proyecto de inversión está respaldado en el proyecto mismo. O sea, yo te doy plata para que tú hagas el proyecto. A cambio de eso, la empresa que te da una acción que dice, yo he comprado una parte de esta empresa y soy el dueño de esa acción. ¿De acuerdo? Y es así como la empresa emite la acción, que es un título valor, desde los billetes hasta los instrumentos más complejos como las acciones o los bonos. Después vamos a ver la diferencia entre ambas. Primero, digamos, ¿a qué le llamamos valores? A esos títulos que están respaldados en un proyecto real, ¿no? Un proyecto real. ¿Por qué se llaman valores a las acciones de las empresas y a los bonos que emiten ellas? ¿Cuál es la diferencia aquí entre acciones y bonos? ¿Alguien tiene idea? Se pueden equivocar, por favor. No hay nota aquí, no hay nota. ¿Ah? Acción. A ver, la acción, ¿sí? La acción es parte de la empresa, pero la empresa también puede emitir bonos. Es deuda, es una deuda. Mira, la empresa puede decir, yo quiero ser dueño de la empresa. ¿Quieres ser dueño de la empresa? Compra acciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me arriesgo a comprar acciones de la empresa porque pueden caer, puedo perder? Prefiero algo un poco más seguro. Le quiero dar a la empresa plata, pero no plata que la empresa pueda hacer lo que quiera con esa plata, o sea, capital de riesgo, sino una plata que me la tiene que devolver. O sea, en buena cuenta, la empresa emite un bono y la gente que adquiere el bono es una gente que le da un préstamo a la empresa por un tiempo y a una tasa de interés definida. ¿De acuerdo? De tal modo que pasado el tiempo, la empresa sí tiene que devolver esa plata. En el caso de las acciones no. La empresa no te tiene que devolver nunca la plata.
lo único que puede o debe hacer la empresa es darte los dividendos, ¿no es cierto? Y si tú quieres la plata, tienes que ir a la bolsa, que es un lugar tercero de la empresa, no es la empresa, ¿no es cierto? Y debes ir ahí y ahí vendes a alguien que te reemplace como accionista. ¿De acuerdo? Vamos a ver más enseguida, espérate, ¿por qué se llaman valores las acciones de las empresas y los bonos que emiten? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre acciones y bonos? Uno, entonces, son indicador de propiedad, las acciones son indicador de propiedad de la empresa, y los bonos son un indicador de deuda de la empresa. De deuda, la empresa tiene que devolver eso. Ya. Siguiente. Acción, representa el título de propiedad alícuota de una empresa. ¿Está claro qué es alícuota? Si yo compro una acción de 50 soles en una empresa, tendré pues una partecita chiquita de propiedad de la empresa, ¿no es cierto? Si la empresa vale millones, 50 soles es mi acción, pero es una partecita, ¿no? O sea, es una parte correspondiente a lo que yo compré, a lo que yo invertí en esa empresa, ¿no? Y eso es una parte alícuota. Si yo quiero tener o ser accionista mayoritario, tendré que comprar varios millones de acciones, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que suceder. El plazo de la acción es indefinido. La empresa no se compromete en devolverte esa plata. No tiene un plazo final. Una empresa puede vivir 3 años, 20 años, 50 años, 200 años, 300 años. Y entonces la empresa nunca se compromete en devolverte esa plata, el capital que tú pusiste. Si tú quieres tu plata, tienes que ir a la bolsa de valores y venderla al precio en el que esa acción esté en ese momento en la bolsa de valores. ¿De acuerdo? El rendimiento además no es fijo. El rendimiento que esperas es estimado y lo estimas a través de este tipo de fórmulas. ¿Sobre qué? Sobre el estudio de los flujos de caja de la empresa, ¿no? Estimas cuánto crees tú que va a ganar, pero nadie te dice va a ganar de todos modos 7%, 10%, 30%. Tú lo esperas eso, esperas, es una tasa esperada, pero no hay un compromiso fijo, de tal modo que si no te dan lo que tú esperas, no tienes derecho a quejarte. Fue tu riesgo, ¿de acuerdo? Fue tu riesgo. ¿Cómo me deshago de ellas si baja su valor o simplemente necesito la plata? Las vendo, ¿ves? Eso es lo único que está en rojo, ahí el único color que hay ahí, sí. ¿Y cómo evitas que se creen empresas fantasmas, las cuales hagas que inviertas y nunca te van a generar nada porque simplemente son papeles? Ajá. ¿Ah? Se puede hacer ese caso. Ha habido hace poco un laberinto muy grande con jóvenes que hablaban de que tenían una mina de no sé qué cosa en el norte y la mina no funcionaba. Y hay mucha gente que confió en esos patas y le dio plata. Es riesgo. O sea, lo mejor que puedes hacer tú es mirar, ver, investigar, saber de verdad qué hay. Sí. Pero ¿cómo les vendes esos productos? ¿Cómo te deshaces de ellos y les vendes? Pero si nadie te los quiere comprar porque sabes que ha bajado su valor. Sí, tienes que aceptar que el precio es cero. O sea que perdiste. Riesgo. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con qué cosas compras. ¿De acuerdo? Dale. Sin embargo, cuando las acciones bajan, como que la mayoría de gente compra esas acciones. Depende. O sea, hay dos posibilidades. Imagínate que la empresa se haya caído porque tenía un mal gerente, ¿no? El gerente era tan malo, y entonces en ese caso yo digo, ay, mira, la solución no es que esa empresa cierre, sino la solución es que cambien de gerente. Si cambia de gerente y las compro barato, bacán, invierto poquito. Una acción que hoy puede costar 50, de repente, o que mañana o ayer costaba 50, hoy puede costar 1, porque el gerente era malo. Pero si cambian el gerente, mi ganancia va a ser tremenda, porque, ¿no? ¿Te imaginas lo que va a pasar si pones al buen gerente y la empresa comienza a despuntar? Ahí gano mucho más. El que perdió fue el que se desesperó y vendió la acción a 1. Pero hay empresas que no solo caen porque el gerente es malo, sino porque el mercado no quiere su producto, ¿no? Y entonces ahí esa empresa lo que tiene que hacer es quebrar. ¿De acuerdo? Entonces siempre tienes que mirar cuál es la razón de la baja del precio. Pero eso siempre es riesgo. Siempre tienes riesgo.
No piensen, mira, nada en el futuro no tiene riesgo. Tú sales ahora y no sabes qué te va a pasar si bajas la escalerita por ahí. Nunca. No te digo que hay fantasmas ni nada de esas cosas. Acá en la universidad por lo menos nadie ha encontrado eso. Pero lo que te digo es que uno siempre, para eso tiene los ojos, tienes que mirar bien por dónde vas, para que no te caigas, ¿no es cierto? Nadie quiere quebrarse una pierna, nada de esas cosas. Pero riesgos hay, en todo, en todo. Todo lo que viene del futuro tiene riesgos. Por eso la contabilidad se diferencia de las finanzas, en que las finanzas siempre están pensando en el futuro, y en el futuro hay riesgos. En la contabilidad siempre lo que tú haces es ver qué pasó antes y llevar la cuenta de lo que pasó. Hacia atrás no hay riesgos porque ya pasó. ¿Te das cuenta? Lo importante es tener las cifras bien claras ahí, ¿no? Es un dato que te sirve para el futuro, ¿no? Lo que te dicen siempre es que cuando camines hacia adelante, no vayas manejando viendo todo el tiempo el espejo retrovisor porque si no te vas a estrellar, ¿no? Tienes que ver hacia adelante también, ¿no? Las dos cosas son útiles, ver qué pasó y ver hacia adelante. Muy bien, entonces, ¿cómo me deshago de ella si baja su valor o simplemente necesito dinero? Dale. Segunda opción, presto a la empresa. La empresa emite un título, un bono. ¿Cómo es normalmente un bono? Un bono tiene más o menos las siguientes características. Es un papel que en esta parte tiene lo que se llama una parte literal. Acá dice qué empresa emite, el nombre de la empresa, ¿no? Nombre. ¿Qué proyecto quiere financiar? El proyecto que quiere financiar. ¿De acuerdo? El proyecto que quiere financiar. ¿Qué pasó? Algo se prendió. Ya. El proyecto que quiere financiar. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Valor, ¿no es cierto? Valor del proyecto. Este bono, ¿por qué fracción de ese valor es? Si el proyecto es de 10 millones, yo quiero comprar solo 10.000, ¿no? Entonces mi fracción es de 10.000. Y me dicen que esos 10.000 van a rendir el 7%. 7% es más que dejar mi plata en el banco, ¿no es cierto? Entonces, de repente vale la pena invertir en esta empresa que me va a dar 10.000 por un tiempo. Me dice cuándo vence, vencimiento del bono, vencimiento, y dónde me van a pagar los intereses que me van a pagar, digamos, de año en año. Si me van a pagar en diferentes años, lo que va a haber en esta otra parte son lo que se llaman cupones. Cupones. Esto es una cuponera, ¿no? En la que pueden ser pagos mensuales, pueden ser pagos anuales. La tasa de interés normalmente te la dan anual. Y entonces, si esto vence, acá el primer cupón, vence el siguiente mes, te van a pagar la 12ª parte del 7%, ¿no? La 12ª parte del interés. Y entonces tú vas al banco que te dicen acá y cobras tus intereses. Y entregas ese cupón. ¿Quién le da esa plata al banco para que pague este cupón? La empresa. La empresa se está comprometiendo en pagar eso. El banco solo es un agente pagador. ¿De acuerdo? Y así el siguiente mes, así, hasta que al final terminas cerca en la última fecha donde vence el bono, y te pagan los últimos intereses y entregas la parte literal. La entregas y te devuelven tu capital, lo que prestaste. ¿De acuerdo? Y es así como funciona un bono. Es un préstamo a la empresa. ¿Tiene menos riesgo que la acción? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un plazo, porque tiene una tasa de interés fija, no te pueden pagar menos de esa tasa de interés. ¿De acuerdo? A veces esos bonos tienen incluso una garantía, te dan algún factor de garantía, y entonces tú confías más en ese bono que en la acción, ¿no? Y entonces ese es un segundo título que también se negocia en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque antes de que venzan todos los cupones tú puedes necesitar liquidez. Se te enferma alguien en tu familia, necesitas plata, entonces vas a la bolsa y vendes el bono. Y el bono lo puedes vender a la par, sobre la par o bajo la par.
¿Qué significa eso? El bono lo vendes a la par si es que el bono te costó 10.000, decíamos, ¿no? 10.000 y te devuelven 10.000, ¿no? Eso es que te den el bono a la par. Que te den el bono sobre la par es que de repente el prestigio del bono subió. Subió porque de repente este bono te está pagando 7% y otros bonos de otras empresas están pagando 6%. Entonces la gente quiere este bono porque te paga más. Y entonces de repente no te lo compran a 10.000, sino te lo compran a 11.000. Y entonces tú ganaste por ahí también. O puede ser que este bono haya decaído en su valor porque la empresa no está funcionando bien y no está cumpliendo con pagarte correctamente en las fechas los intereses. Y entonces de repente si lo quieres vender, como nadie lo quiere porque la empresa no está yendo de lo más bien, lo tienes que vender al precio que está en la bolsa, que es un precio menor de la par, o sea, bajo la par. ¿Está claro? Sí. Si yo ya me dieron la mitad de los cupones Sí. y decido vender ese bono, Sí. el que la persona que lo compra ya recibes lo que queda de los cupones. Solo lo que queda de los cupones, pues. O sea, finalmente, el bono tiene una fecha de vencimiento. Digamos que sea dentro de 5 años. Si han pasado 2 años y medio, tú has ido cobrando los intereses y entonces te quedan solo los cupones para los 2 años y medio que faltan. ¿No es cierto? Y entonces tú vendes ese bono con esa parte. Pero el vencimiento sigue siendo el mismo en el año 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el bono es emitido por la empresa para que ésta reciba un préstamo. ¿De quién? De nosotros, los que compramos los bonos, ¿no? Y así la empresa adquiere una deuda. La empresa entonces una deuda contigo. ¿De acuerdo? En el balance de la empresa, no sé si se acuerdan la idea del balance en contabilidad, ¿no? O no lo han visto todavía en su vida. En el balance hay una parte donde están las deudas de la empresa, ¿no? Y ahí están los bonos. ¿De acuerdo? El bono lo coloca la empresa a plazo definido, como dijimos, por tanto tiene una fecha de vencimiento en que la empresa devolverá el préstamo. La empresa tiene que ofrecer una tasa de interés por el préstamo, que es la tasa del cupón, la tasa de interés del cupón, lo que te dice en el cupón, ¿no? En cada uno de los cupones. Sí. Si la empresa quiebra antes de que termine mi bono, ¿sigo obligada a pagarla? A ver, cuando una empresa está a punto de la quiebra, ¿ya? Justamente por eso tu pregunta me va a llevar a que explique un poco qué es eso del balance que dije hace un ratito. Ya captaron esta parte para borrar un poco, ¿no? ¿Qué es el balance de la empresa? El balance es una cuenta muy importante de la empresa. Es una cuenta que dice, a ver, ¿qué necesito yo para que esta empresa funcione? Digamos que tenemos esta planta de acá, la que hemos visto. Y necesito los vidrios, necesito la chimenea, necesito todo lo que se necesita para operar ahí, el terreno, ¿no es cierto? Todo. Todo eso se llama el activo de la empresa. O sea, son las cosas que la empresa necesita para funcionar. Y ese activo aparece en el lado izquierdo del balance. Y esto de acá, todas las cosas que están acá, te indican el valor de la empresa. Es el activo. Son el total de los activos de la empresa. Para que este total lo obtengas, tienes que haberlo pagado con algo. Y entonces tienen que haber de repente una parte de accionistas que figuran acá y una parte de préstamos que pueden ser o de bancos que te prestan la plata o de personas que han comprado los bonos de la empresa. ¿No? Estos de acá entonces son deudas. Y estos son lo que se llaman aporte de capital. Todo esto de acá es el activo de la empresa. El activo. Cuando una empresa está quebrando o está mal, lo primero que sucede es que el valor del activo comienza a disminuir. Y si disminuye el valor del activo, tiene que haber una relación par con el lado derecho del balance. Los primeros que pierden son los que han hecho aporte de capital. ¿De acuerdo? El activo se puede seguir perdiendo,
puede que efectivamente haya habido un terremoto, se ha caído la torre, ¿no es cierto? Y se malogró el activo y no has tomado los seguros, digamos, ¿no es cierto? Entonces, al final, esto sigue perdiendo valor. Y puede llegar el momento en que esta cantidad de acá sea igual a los pocos activos que te quedan. Y entonces aquí, mira, los dueños, o sea, los que pusieron el aporte capital, perdieron prácticamente todo. Y los únicos que se quedan dueños de esto que todavía sigue valiendo de acá son los acreedores. O sea, los que tienen bonos, los que tienen bonos, los que les han dado préstamos a la empresa. ¿De acuerdo? Esto no siempre queda ahí. Cuando llegan a este nivel, hay una institución que se llama Indecopi, no sé si han oído hablar de eso. Indecopi llama a lo que se llama una junta de acreedores. ¿Qué son los acreedores? Son los que le prestaron de alguna manera plata a la empresa. O sea, ahí estarían los bonistas y estarían los bancos que le prestaron a la empresa. Para ver qué solución se toma con la empresa. La primera solución posible es si vale la pena reflotar la empresa y reconstruir todo. Y entonces ellos van a poner plata para reconstruir el activo. Pero la segunda es, ¿saben qué? Esto no tiene futuro, así que mejor rematemos los pocos activos que quedan y nosotros nos repartimos la plata que queda. Y así perdemos lo menos posible. ¿De acuerdo? Por consiguiente, repito, el mayor riesgo siempre lo tiene el aportante de capital, el que compra las acciones. ¿De acuerdo? ¿Está clara la respuesta? Muy bien. Sigo entonces con la filmina, ya falta poco para que vayamos. Mañana nos vamos a ver de nuevo, creo, ¿no? Sí. Ya. ¿Estamos bien de tiempo? Ya. 2 minutos. El bono entonces lo coloca la empresa a plazo definido, por tanto tiene fecha de vencimiento en el que la empresa devolverá el préstamo. La empresa tiene que ofrecer una tasa de interés, ya, eso ya lo vimos. Siguiente. El bono. ¿Cómo me deshago de él si baja su valor o simplemente necesito dinero? Otra vez, espero que venza y me devuelven mi préstamo o me voy a ¿dónde? Siguiente. A la bolsa de valores. Se acabó. Ya, bolsa de valores. Recurro a la bolsa de valores. Voy personalmente a la bolsa de valores, no me dejan entrar. Claro, imagínate que toda la gente ahí yendo a la bolsa de valores, yo quiero mi plata, ¿no? Etcétera. O algunos que quieren vender su papel también. Ahí irán 2 tipos de personas, los que quieren vender y los que quieren comprar. ¿De acuerdo? Me manda a una sociedad agente de bolsa, que es un grupo de gente especializada que tiene autorización para ir a la bolsa, y yo haré un contrato con la sociedad agente de bolsa para que me representen, tanto si yo quiero comprar como si yo quiero vender. Además, me dan un servicio de asesoría. Me dicen cuáles son las mejores acciones en este momento, etcétera. ¿Para qué? Para que no me pierdan como cliente. A ellos les conviene que yo me quede como cliente. Entonces me dan asesoría allí. Sí. Al momento que yo contrato una SAP, Sí. si yo voy a reclamar algo a la bolsa de valores, no me van a decir, pero contrataste a la SAP, no me contrataste a mí. Así es. Contrataste a una empresa tercera. Así es. Entonces, al fin y al cabo, no estoy teniendo un contrato con la bolsa de valores, sino con la SAP, o sea, con una tercera. Sí, tú vas, todas tus gestiones se hacen a través de un representante que tú escoges, y ese representante es la SAP. ¿Ya? Así es. Porque si no, te imaginas la cantidad de gente que habría ahí en la bolsa, es brutal. Ya. Entonces me mandan una sociedad agente de bolsa, o SAP, como tú les dices, ¿no? La SAP es una persona jurídica donde trabajan personas expertas en el manejo de la bolsa y que tienen autorización para transar en la bolsa de valores. ¿Representarán ellos mis intereses? Esa es la pregunta que tú hacías. ¿Representarán mis intereses? Siguiente. Las acciones y los bonos subirán y bajarán de precio a lo largo del tiempo. Ya dijimos, cuando suben, cuando las expectativas de la empresa son buenas. Cuando bajan, cuando pasa al revés, cuando la gente piensa que la empresa no va a ir tan bien. O cuando en general hay movimientos sistémicos de todo el sistema. Hay crisis, déjala. ¿Tú qué te metes? ¿No es cierto? Ya, sé feliz.
Todos tienen que ser felices acá. Entonces, las acciones suben y bajan de precio por diferentes razones. Pueden bajar porque de repente hay demasiada gente que quiere vender las acciones, tiene miedo que algo vaya a pasar. Puede haber una crisis nacional, los bancos pueden estar en problemas, crisis como la del 2008, como la de 1929, hubo crisis en las bolsas de valores. ¿De acuerdo? Y también puede ser que haya posición compradora. Cuando tú notas que hay posición compradora, cuando hasta el último paisano te comienza a hablar de si vale la pena o no invertir en bolsa, ¿no? Todo el mundo comienza a ver expectativas porque todo el mundo se ha enterado de que todo está subiendo. Y eso puede ser una burbuja que después reviente, porque los precios a veces se ponen muy por encima del valor real de la empresa, ¿no? Entonces, también ahí hay riesgos, todo eso hay que medirlo. Es difícil saber en un momento, en qué momento comenzará a subir, pero ahí todos tenderán a comprar. Cuando todos creen que va a subir, entonces hay una posición que se llama compradora. Y también es difícil saber cuándo empezará a bajar, y todos tenderán a vender, tendrán una posición vendedora. Creo que ahí ya falta poquito. ¿Por qué sube el precio de los títulos en la bolsa? ¿Por qué bajan? Hemos hablado un poco de eso. Para nuestra siguiente clase, a ver, aquí hay tarea. Para mañana, pues. Es bien fácil. Es bien fácil. Bien fácil. ¿Ya lo hiciste? Entonces voy a cambiar de empresa. Ya, voy a cambiar de empresa para que hagas el ejercicio. A ver, para nuestra siguiente clase, verifique si subió o bajó la acción, no de Volcan, sino... Ya, Coca-Cola. Coca-Cola. Ya, googleen, ¿ah? Van a ver, ahí encuentran. ¿No? Y averigüen por qué. ¿De acuerdo? Bueno, ahí termina esta presentación. Mañana nos vemos para... Por favor, acumulen preguntas, ¿ya? Para mañana. No. ¿Les gusta tanto que aplauden?